Amén. Buenas noches, familia del Señor. Bienvenidos todos. Pueden tomar sus asientos y si no tienen sus hojitas, tomarlas. Ahora es el momento. Las hojas del estudio de esta noche. Entramos entonces esta noche al mandamiento número 9. Y solo a modo de repaso de la última verdad que el Señor nos habló en las 2 semanas anteriores, porque las clases son en pares, ¿verdad? Estamos todos claros, las clases de los mandamientos son en pares. Estudiamos el mandamiento propiamente dicho y estudiamos la cualidad de carácter que es la imagen de Cristo manifestada a través de ese mandamiento. El mandamiento anterior es cuando de las palabras de Jesús no necesitas hacer juramento por algo importante para decir que, porque es importante aquello por lo cual has jurado, entonces lo vas a cumplir. O no necesitas tú hacer un juramento por algo insignificante para entonces tener la posibilidad de quebrantar la promesa que has hecho. Estudiamos ese mecanismo que habían ideado con el fin de evadir la responsabilidad de cumplir algo si es que yo había jurado por algo insignificante. Jesús utiliza eso entonces y Él combate ese mecanismo turbio, un mecanismo que intenta violar el valor de la palabra. Para Dios tiene un valor muy alto la palabra. Para Dios tiene un valor muy alto la naturaleza de la verdad, porque es su naturaleza mismo. Dios no puede falsear algo, porque su naturaleza es veraz, su naturaleza es fiel. Podríamos decirle, Señor, miente. Dios no puede. Su naturaleza, todo lo que en Él se expresa es veraz, verdadero, fiel. Y la cualidad de carácter asociada a este mandamiento, cuando Jesús dijo que tu sí sea sí, sin juramentos, sin mecanismos, sin estar buscando justificación para cumplirlo o para no cumplirlo, que tu sí sea sí, que tu no sea no. El mandamiento cumple tu palabra. Habla de una naturaleza que se expresa en veracidad, en fidelidad. Ser fiel significa ser veraz. Por eso es que Dios no puede mentir, porque su naturaleza es fiel, fiel a su esencia, fiel al carácter, fiel a quien es Dios. Este mandamiento a mí me dejó la enseñanza profunda y yo oro que para usted también haya sido esa una de las enseñanzas profundas. Que todo lo que Dios está pidiendo que hagamos cuando nos da este mandamiento y con el entendimiento del nuevo pacto, de que no está en nuestras fuerzas el poder obrar tal cosa. Lo que Dios quiere es que seamos el vehículo de una naturaleza veraz. Dios quiere que seamos el vehículo de su propia naturaleza. Sí, yo sé que muchos cuando se les dice, de ahora en adelante tu vida no tiene que mentir. Tu vida, hay de ti si mientes, hay de ti si falsificas algo, hay de ti si incumples algo. Podrían haber 2 grupos, ¿no? Uno, los que se decepcionan sabiendo que ese es un área débil de sus vidas, han estado acostumbrados a mentir, han estado acostumbrados a incumplir. Esa puede ser una reacción, decepción, ¿no? Señor, yo no puedo, en realidad, ser veraz. En otros podría estar la jactancia de decir, sí, yo siempre digo la verdad, yo nunca falseo, yo nunca miento. Cualquiera sea su grupo, Dios quiere decirnos que el único que es veraz por naturaleza es Él. Y que Dios quiere y está buscando una iglesia que deja manifestar a Dios. Dejar manifestar a Dios es dejar manifestar esa naturaleza veraz. Mis hermanos, todo acerca de la obediencia que Dios nos pide es eso. Dejar manifestar la naturaleza veraz de quién es Él. Su naturaleza. Dios continúe llevándonos a esto, a entenderlo, a comprenderlo. Y Dios nos lleve a amar ese carácter de Dios. ¿Cuántos aman el carácter fiel de Dios? Es por su carácter fiel y veraz que no hemos sido consumidos.
Hubo un profeta que un rey lo contrata a sueldo, para que maldiga al pueblo. Y este profeta entonces se dispone a maldecir al pueblo porque le habían pagado bien. Un rey, el rey de Moab. Y resulta que cuando él se presta a maldecir, Dios se lo impide. Él iba a maldecir al pueblo de Israel y Dios se lo impide. Dios no le permite maldecirlo. ¿Y por qué? Por la naturaleza fiel de Dios. Porque lo que Dios ha bendecido nadie puede maldecirlo. Por más profeta que diga ser. Y Dios le dice, y Dios revela esto acerca de sí mismo: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Qué importante es esto, hermanos. Es porque Dios es veraz que Dios no permitió que su pueblo sea maldecido. ¿No le maravilla a usted esto? Que mucha gente podría levantarse en su contra. Hay personas que están a veces temiendo, dice pastor, ¿y qué si me hicieron una brujería? ¿O qué si cogieron una foto mía e hicieron conjuros? Bueno, si usted está en Cristo, porque Dios es veraz y porque Dios es fiel, nada lo puede tocar. Pastores que fueron alrededor de mi casa y comenzaron a hacer un cerco para maldición en Cristo. Por lo tanto, porque Dios es veraz, ninguna maldición nos toca a los que estamos en Cristo. Así que ese miedo se desvanece gracias a que tenemos un Dios fiel. Esos temores se desvanecen gracias a que tenemos un Dios verdadero, veraz. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Qué hermoso. Amemos el carácter fiel de Dios. Rindámonos a su naturaleza fiel, verdadera. Veremos entonces a Dios glorificarse, manifestarse en veracidad a través de nosotros. El mandamiento de hoy marca, yo pienso, algunos van a empezar a decantarse de los mandamientos de Cristo a partir de este mandamiento. Y si ese es el caso, si usted se desilusiona al meditar en esta palabra, yo oro que usted pueda ver que todo lo que Dios quiere es Él manifestarse. Mandamiento número 9, camina la segunda milla y da la otra mejilla. Esa es una de las cosas más difíciles para la carne, para el viejo hombre. Y vamos a hacer, yo espero que usted no se enoje conmigo. Yo le doy la apertura para que usted me haga todas las preguntas posibles, esta noche o después, como sea. Pero yo de partida quiero decirle algo. El punto es que nosotros creemos que somos buenos. La clave de este mandamiento es entender, nosotros no éramos buenos. El único bueno es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el malo? Dice, no lo resistas. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, o sea, el que te lleve a un juicio, te demanda, y ya, ve, camina con él. 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. La pregunta de estudio es, ¿por qué prometió Dios a Abraham, Isaac y Jacob que reyes se arrodillarían ante sus descendientes?
pero llevó a sus descendientes a Egipto para que pasaran 400 años de esclavitud allí. ¿Cuál es el contexto de este mandamiento? Cuando Dios dio su ley a la nación de Israel, estableció penas precisas contra los ataques y agresiones, contra el asalto y la violencia. ¿Dios justifica la violencia? ¿Dios es indiferente a la violencia? Porque, pastor, parece que eso es lo que nos está diciendo en este mandamiento. Él está diciendo, no resistamos al que es malo, al que viene a hacernos daño. Dice que tenemos que menguar y ceder. Entonces, Señor, tú eres un Dios que justifica la violencia, que justifica el daño, el abuso, la agresión por parte de otros. Dios dejó leyes precisas para tratar con la violencia. Veamos, por ejemplo, Éxodo 21, está allí escrito: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dios no es injusto. Esa idea de un Dios injusto es antibíblica. Dios no es injusto. Su ley revela una imagen de un Dios que ajusta cuentas. Diente por diente. Ojo por ojo. Mano por mano. Pie por pie. ¿Podríamos decir entonces que Dios justifica la violencia o que Dios es indiferente a la violencia? No, su ley lo manifiesta claramente. El mismo juicio es repetido en Levítico 24. Miren lo que dice también Levítico 24. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, lea usted por favor, así se le hará. ¿Y usted cree que somos más justos que Dios? Dios es justo. Fractura por fractura. Ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Una tercera aplicación de esta ley es dada contra aquel que haga una falsa acusación contra su prójimo. Dios no pasa por alto. Dios se hace de la vista gorda ante los abusos. No. Su ley revela que Él tiene un corazón de justicia. Mira lo que se le hace al todo testigo falso. Todo lo que el testigo falso intenta hacerle a su prójimo le será hecho a él. Deuteronomio 19 dice: no tendrás piedad. Wow. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Declare conmigo: Dios es justo. Él es justo. Y creo que a nosotros nos hace falta entender eso. Que Dios no es un Dios que pasa por alto la injusticia. Dios es un Dios justo. Ahora, sobre este trasfondo legal, hemos visto el trasfondo legal, ¿verdad? Jesús establece una directriz para sus discípulos de cómo guardar el corazón. En vez de enfocarse en una venganza personal por los males hechos, ellos deberán concentrarse en demostrar el amor de Dios a los ofensores. El mandamiento número 9 es acerca de caminar la segunda milla. Es básicamente no resistir al malo, este mandamiento es descansar
en que la venganza no es nuestra, sino ¿de quién? Es del Señor. De eso se trata este mandamiento. ¿Y qué significa descansar? Me encanta esto. Es esperar en el obrar de Dios. Mientras yo me deleito en amarlo y obedecerle a Él. No resistir al malo, no pelear con el injusto, significa, Señor, la venganza es un terreno que te pertenece solo a ti. Mi tarea es descansar, amándote a ti y amando a mi enemigo. No significa que Dios es injusto. Significa que Dios trabaja mejor que nosotros, aún en la venganza. Tú no te sabrías vengar de la manera correcta, como Dios sí sabe vengar. Pero nosotros creemos que somos mejores vengadores que Dios. Cuando Él dijo, la venganza me pertenece solo a mí. Tú metes tus manos y tú recibes castigo también. En vez de enfocarse entonces en una venganza personal por los males hechos, ¿qué es lo que hacen los discípulos de Cristo? Se concentran en demostrar el amor de Dios a los ofensores. ¿Qué es descansar entonces? Demostrar el amor de Dios a los ofensores. Hemos estado viendo, el amor es Cristo. La salvación no es algo que Dios pueda darnos. Lo que nos dio fue a su Hijo, y todo lo que está en su Hijo está salvo porque la salvación está en Él. ¿Qué es lo que Dios da? A su Hijo. La salvación es que nos dio al Hijo, y en el Hijo nos dio todo. ¿Por qué vernos miserables cuando tenemos al Hijo? Dice, si recibimos al Hijo, Él no escatima nada porque todo lo puso en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, mis hermanos, el amor de Dios no tiene que ser restaurado en nosotros, porque el amor es una sustancia, es una persona. El gozo no tiene que ser restaurado porque el gozo es una persona. La paz no tiene que ser restaurada en nosotros porque la paz es una persona, y como persona necesita expresarse. La persona que es Cristo, el gozo, Cristo el amor, Cristo la paz, necesita expresarse. Me encanta esto. Me da el descanso completo. ¿Sabe qué es un cristiano cansado? Un cristiano agotado, un cristiano desilusionado, un cristiano que piensa que él puede hacer todo lo que solo Cristo puede hacer. ¿Por qué triste? ¿Por qué desilusionado? Porque sigue creyendo que él puede hacer lo que solo el nuevo hombre puede hacer. ¿Cuáles son los cristianos cansados? Los que todavía tienen esperanza en el viejo hombre. Como persona se expresa, y es por ello que cuando la vieja persona está crucificada, ahora sí, está todo el espacio listo para la nueva. ¿Por qué un supuesto creyente no expresa amor? ¿Por qué un supuesto creyente no expresa gozo, paz, bondad,
más bien expresa dureza, aspereza, incredulidad, tristeza, desilusión, desencanto. ¿Por qué? La razón es sencilla. Sencillo, hermanos. Porque su viejo hombre es quien está fuerte. ¿Por qué está triste? Porque el que está expresándose es el viejo hombre. ¿Por qué está áspero, duro? Porque el que se está expresando, ¿quién es? Es el viejo hombre, no es Cristo. Cristo no es eso. Hermanos, expresaremos aquella sustancia que más alimentamos. ¿Quién se va a expresar? El más fuerte. Por lo tanto, si no queremos que se exprese el viejo, al viejo hay que matarlo, crucificarlo. Pero, mis hermanos, entendamos esto. Cuando el viejo hombre está crucificado, la salvación se pone de manifiesto en la persona de Cristo en toda mi vida, porque Cristo se expresa, su amor se expresa. Cuando el viejo hombre se baja de la cruz, prepárese para el desastre. Cuando el viejo se baja de la cruz, prepárese para la oposición, para la riña, para la pelea, para los pleitos. Esto nos hace entender el mandamiento. Cristo no anda metido en pleitos. Cristo no está en discusiones. Cristo no está en luchas por hacer saber quién tiene la razón. Cristo nunca está peleando por la razón. ¿Puede anotar eso? Cristo nunca está peleando por la razón. Porque la razón no tiene que ver con ganar un debate o un juicio. Ay, ay, ay. La razón es una naturaleza. Y si yo soy en Cristo, yo no tengo que discutir ni pelear para que alguien me vindique. ¿Se entiende esto? Hermanos, estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Y en Cristo nos hace falta algo? Repito de nuevo, yo sé que pueden parecer preguntas triviales, pero son muy significativas para lo que Dios nos está hablando. ¿Estamos en Cristo? ¿En Cristo hace falta algo? ¿Qué tenemos entonces que pelear por ganar, por discutir, debatir? Si nadie nos puede separar de lo que Él es, ¿de quién es Él? El corazón de este mandamiento es: ¿por qué estás en riñas? El único que está en riñas es el viejo hombre. ¿Por qué estás en conflictos? El único que está en conflicto es el viejo hombre. Cristo no tiene que pelear nadie. Cristo está ante 3 cortes judiciales y con ninguno se pone a pelear. Y Él que nunca se ha equivocado. Él que nunca ha fallado, Él que nunca ha cometido un error. Pero yo no lo veo a Cristo peleando ni con Caifás, ni con Anás, ni con Herodes, ni con Pilato. Pero nosotros que sí nos hemos equivocado, ¿verdad que sí nos hemos equivocado? ¿Verdad que en momentos hemos errado? Hemos cometido errores, ¿verdad? Queremos prevalecer en nuestros argumentos. Mientras este hombre, el viejo, esté crucificado, entonces Jesús se manifestará en amor, en gozo, en paz, en benignidad, o sea, en toda la naturaleza del Padre. ¿Quién es el que se va a manifestar? Es Cristo. La bondad, ¿en quién está? En la persona de Cristo. Y si el viejo hombre se expresa en muerte, entonces Cristo va creciendo en nosotros y va expresándose más y más. Manifestamos la naturaleza que más
alimentamos. Cuando alimentamos la carne en nuestra vida crece y no se puede ver a Cristo. Cristo no se puede ver cuando la carne es la que está alimentada, gordita, fuerte. Entonces Cristo no puede ser visto. ¿Qué es carne? Mis criterios, mis razones, mis argumentos. No experimentaremos el gozo, la paz ni la presencia de Cristo. Cada vez que yo permito que mi carne prevalezca, yo le cierro el espacio a la manifestación de Cristo. Cristo, quien vino completo, no necesita ser reparado, ni arreglado, ni mejorado, porque Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena, todo. Por eso digo, mis hermanos, ¿qué le hace falta a Cristo? Cristo no tiene que pelear con nadie. Pilato cuestiona, ¿qué es la verdad? Y Cristo no le tiene que dar explicaciones a Pilato. Pero yo soy la verdad. Cristo no pelea con Pilato, no argumenta con Pilato. ¿Por qué? Porque Él es el bien supremo y no puede ser mejorado. Así que lo que sí necesitamos es que el viejo hombre esté crucificado y se manifieste como tal, muerto, crucificado. Pero el abordaje de muchos creyentes es querer restaurar el amor, la paz, el gozo. Queremos restaurar todo lo necesario, pero menos morir. No nos encanta la cruz. Jesús es una persona y para que se pueda expresar hay que quitar al otro expresador, al viejo hombre. Hay dos expresadores, Cristo y el viejo hombre. Si tú quieres el amor, el gozo, la paz, tú tienes que matar al otro expresador, tienes que matar al viejo. Cuanto más tiempo esté el otro expresador crucificado, mayor medida de Cristo se va a manifestar, mayor conocimiento, mayor expresión de sustancia, mayor expresión de amor, de gozo. Todo lo que es Cristo se pondrá de manifiesto en nuestra vida. Hay una gran pregunta entonces: ¿cómo vivimos desde el cielo? La respuesta es muy vital: viviendo centrados en el amor de Dios. Hermanos, ¿en qué consiste la vida del creyente? ¿Enfrentar cada día luchas, pruebas y circunstancias? No, mi hermano. Ese no es el propósito de la vida del creyente. En el mundo ya existe eso por defecto. En el mundo existen aflicciones y tribulaciones por defecto. Seas creyente o no seas creyente, eso es lo normal en este sistema. Así que quitemos ese pensamiento religioso. Pastor, es que mi vida es una vida de pruebas. No, esa es la vida de todo el mundo. Todo el mundo experimenta tribulaciones, aflicciones. Diferentes quizás que las tuyas, sí. Pero la vida del cristiano la vida del cristiano sí consiste en profundizar, en meditar, en maravillarnos en la persona que es el amor, que es Cristo. Eso es lo que marca toda la diferencia. El mundo llora. Tú no fuiste también salvado para llorar. Fuiste salvado para vivir maravillado de una persona, que es Cristo. Entonces, mis hermanos, entre más y más abundamos en el conocimiento del amor de Cristo, entonces más y más vamos a comprobar lo que es mejor. Hermanos, esta es la clave de la vida. Yo me concentro en el amor de Dios. No me concentro en pelear, no me concentro en argumentar. Yo me concentro en las dimensiones de su amor. El alto, lo profundo, lo ancho de su amor. El resultado es entonces que más y más abundaremos y comprobaremos, confirmaremos lo que es mejor. Mire lo que dice Filipenses 1. Esto pido en oración. Me encantan estas oraciones. Estas son las oraciones bíblicas. La mente de Cristo se expresa en la oración apostólica. ¿Cuál es? Que vuestro amor abunde aún
más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¡Wow! A fin de que escojáis lo mejor. En otras palabras, cuando abundamos en la meditación de su amor, vamos a saber escoger lo mejor. El cristiano maduro no se está preguntando, ¿hago esto o hago lo de acá, pastor? El cristiano maduro se concentra en el amor de Dios. Y entonces el amor de Dios nos capacita para escoger lo que es mejor. Está allí, mis hermanos, lo había leído, a fin de que escojáis lo mejor. Escoger lo mejor es un resultado de abundar en amor. Repito esto, las mejores decisiones son resultados de abundar en el amor. Estamos haciéndonos las preguntas incorrectas. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿A o B? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿X o Y? No, mis hermanos, la voluntad de Dios está clara. La voluntad de Dios es que abundemos en amor. Entonces escogerán lo que es mejor. Una naturaleza se expresará para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Estás enfrentando una situación con tus hijos difícil. ¿Qué tienes que hacer? Arraigarte y cimentarte en el amor de Cristo. Entonces vas a escoger lo que es mejor. El amor te gobernará para escoger lo que es mejor. Entre más tú conoces el amor de Dios por ti, no tu amor por Dios, entonces más escogerás lo mejor. No te jactes de tu amor por Dios, jáctate de su amor por ti. Gocémonos en cuanto Él nos ama. No qué haces tú para Dios. Hay personas que cuando las escucho hablar, yo hago esto, yo doy esto, yo hago. No hablemos de cuánto podemos hacer por Dios, pero eso sí, gocémonos de cuánto Dios hace por nosotros. Ese es el punto. Cuánto Él nos ha amado, cuánta misericordia Él ha tenido. No se trata de tu amor, sino de su amor demostrado en la obra terminada. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en las diferentes facetas de ese amor. Y entenderás las diferentes facetas del cielo en la tierra. ¿Cómo se vive, pastor, esta vida en la tierra? Bueno, conoce las facetas del amor y vas a conocer las facetas de cómo se vive en la tierra. Mi hermano, ¿quieres emprender un negocio? Estás pensando, ¿será este negocio? Bueno, Dios te dice hoy, arráigate en el amor del Señor, ciméntate en el amor, descubre la grandeza de su amor, haz tu propósito de vida antes que un negocio, poner tu vida, cimentar tu vida, echar raíz en cuanto Él te ama a ti y descubrirlo cada día. Entonces el negocio fluirá. Entonces las decisiones vendrán. Dice el versículo 11 de Filipenses 1 mismo, estaremos llenos del fruto de justicia. ¡Wow! Y el fruto no es algo que producimos nosotros, el fruto es algo que produce Dios. ¿Cómo vendrá la manifestación de justicia a su vida, mi hermano? Vendrá por arraigarnos en el amor, que es por medio de tu fuerza, que es por medio de tu sagacidad, que es por medio de tu sabiduría, es por medio de tus argumentos, es por medio de tus debates, es por medio de tus razones. No, es por medio de Jesucristo. Para la gloria y alabanza de Dios. Esos frutos de justicia que no son por medio de tus esfuerzos ni tus preocupaciones, sino por medio de Jesucristo. Hermanos, entendamos, no se trata de nosotros produciendo la vida cristiana. Hermanos, no tenemos que producir una vida cristiana. No. Se trata de su vida que encuentre el espacio en nosotros. La vida cristiana no la producimos nosotros. La vida cristiana es el obrar de Dios en nosotros cuando yo estoy crucificado. Cuando hay una pérdida,
cuando hay una adversidad o cualquier dificultad. Úsala. ¿Para qué son las pérdidas? ¿Para qué son las dificultades? ¿Para qué son los maltratos? ¿Para qué son los desprecios? ¿Para qué son los abusos? Hermanos, son para permanecer. Diga conmigo, permanecer en la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. No permanezcas en dolor. No permanezcas en tristeza. Permanece en el amor de Cristo. Usa cada circunstancia para creer y disfrutar por la fe ese amor, y verás el ducto ensancharse trayendo la plenitud del Padre. Afirma tu corazón por la fe en ese amor y comprobarás que Él se moverá en ti. Nosotros no tenemos que producir el movimiento de Dios. Yo me presento crucificado, Dios se mueve entonces a través de nosotros. Hermanos, recuerda que la plenitud del Hijo te lleva a la plenitud del Padre. Conocer la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo realmente desata la anchura, longitud, profundidad y altura del Padre. En otras palabras, más meditas en el amor del Cristo, más el amor del Padre se manifiesta en ti. Cristo revela, manifiesta al Padre. Más del amor de Jesús, más la heredad. Más del amor de Jesús en fe, más la posesión. Por el amor tenemos una vida victoriosa. La vida victoriosa es una vida que vence toda circunstancia. ¿Cómo la vencemos? Si nuestra meta es el amor de Cristo, entonces somos vencedores. Ahora pues, dice, somos más que vencedores. ¿Cómo? Por medio del amor de Cristo. No vencemos de otra manera. No vencemos por años de cristiano. No vencemos por cantidad de versículos que sepamos. Vencemos por cuánto yo estoy permaneciendo en su amor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos amados, entonces, pero si nuestra meta es algo del mundo, vamos a ser vencidos. Si nuestra meta es ganar argumentos, vamos a ser vencidos. Si nuestra meta es ganar debates, vamos a ser vencidos. Si nuestra meta es vengarnos por los que nos han abusado, vamos a ser vencidos. Romanos 8 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿nos podrán separar del amor de Cristo? Hermanos, tal como está escrito. Me encanta eso, yo no lo entendía. Créanme, había leído muchas veces esto, no lo había entendido. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Claro, lo entendía, ¿no? Tribulación, no. Angustia, persecución, nada nos podrá. Peligro, hambre, espada, desnudez, no nos puede separar. Pero ¿cuál es la clave? El siguiente versículo: tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. ¿Cuándo es que somos vencedores? Cuando morimos. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Cualquiera diría: wow, qué mal, pastor. ¿Morir? ¿Morir a nosotros? ¿Morir a nuestros derechos? ¿Morir a nuestros reclamos? Pero mira, pero en todas estas cosas, en otras palabras, cuando morimos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, nos gusta este versículo, pero no nos gusta el contexto. Y el contexto es una muerte. Morimos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No es tremendo esto? Estoy convencido entonces que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero por causa tuya somos muertos. Sabemos que la esperanza no avergüenza al que permanece en el amor. La esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿No es tremendo esto, hermanos? Que aquel que tiene puesta su esperanza, su mirada, su expectativa en el amor de Dios, nunca será vencido, nunca será desilusionado, porque el verdadero amor no desilusiona. La verdadera expectativa no desilusiona. Me fallaron. Pero cuando tú estás tu mirada en el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, mis hermanos, la esperanza no desilusiona, no avergüenza. Este amor nos da una vida de dominio, porque el dueño de ese amor mora en nosotros y Él domina sobre todo. Necesitamos quitar todo obstáculo para vivir según ese gran amor en nosotros y para demostrar ese gran amor en nosotros. Pero ¿cuál es el mayor obstáculo para el amor que habita en nosotros? Nuevamente, somos tú y yo. ¿Cuál es el más grande obstáculo a la manifestación gloriosa de Dios? Nosotros mismos. Hermanos, ni siquiera Satanás, porque Satanás ya fue derrotado y fue vencido. Jesucristo lo avergonzó públicamente, triunfando en la cruz. El mayor obstáculo para la manifestación de Dios a través de nosotros somos nosotros mismos, cuando no queremos abrazar la cruz para morir a nosotros. Entonces este mandamiento, mis hermanos, en realidad no es una apelación a su carne, porque su carne, cuando le toquen, cuando lo abusen, cuando se aprovechen de usted, usted va a sacar la trompada, usted va a sacar el insulto, usted va a sacar la amargura. Este mandamiento apela a Cristo, el nuevo hombre, en nosotros. Este mandamiento nos llama a dar más de lo que debemos. Cuando lo hacemos, cuando damos más de lo que debemos dar, motiva a otros a querer las riquezas de Cristo que hay en nosotros. Hay algo maravilloso que sucede cuando nosotros vamos más allá de la primera milla. Hay algo maravilloso que sucede cuando nosotros damos más de lo que se nos pide. Las personas empiezan a querer a Cristo, el tesoro que está en nosotros. Repito esto, solo cuando Cristo se expresa en nosotros con este mandamiento, solo entonces las personas empiezan a ver lo que hay en ti es hermoso, yo también lo quiero. Yo quiero esa vida que está en ti. Cuando tus hijos empiezan a ver a Cristo expresándose con este mandamiento en tu vida, tus hijos dicen, yo quiero esa vida que está en ti. Papá, mamá. No devolviendo mal por mal, dice Primera de Pedro 3:9. ¿Somos nosotros los que estamos llamados a devolver mal por mal? ¿Insulto por insulto? No. Más bien dice, bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué hace Cristo ante el mal? Bendice. Cristo perdona. Cristo es bondadoso. ¿Qué significa no resistir al que es malo? Entremos en esto, por favor. La palabra griega para resistir es la palabra ansistemi. Significa esta palabra
pararse en contra, oponerse. Esa es la palabra resistir. Esta es la palabra que se usa para describir la resistencia que no debemos tener en contra de las autoridades civiles. Esto es, no estamos llamados a ejercer guerra contra el gobierno civil. Esto no excusa al creyente de la obediencia a Dios antes que a las autoridades civiles cuando las órdenes de los hombres contradicen las órdenes de Dios. ¿Amén? Dice, no resistas a la autoridad. ¿En qué sentido? En que tú no estás llamado a hacer guerra. Dios no nos llamó a salir a la calle a tirar palos y piedras contra el gobierno. Esa no es nuestra función. No fuimos llamados a oponernos y a hacer guerra al gobierno. Así no se expresa Cristo en su iglesia. Amén. Pero eso tampoco excusa al creyente de obedecer a ciegas. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos de personas donde tenían una orden por parte de la autoridad, pero tenían una orden de Dios. Y ellos sabían que superior era la orden de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos da la instrucción de resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4. También dice, resístanle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si fuimos llamados a oponernos al diablo, y a todo lo que es del diablo tenemos que oponernos, resistir al diablo. Y la palabra nos instruye cómo resistimos al diablo, firmes en la fe. Es la guerra que hacemos contra el diablo. En Mateo 5:39, la palabra griega para malo es la palabra poneros, que significa dañino, malicioso. Es un derivado de ponos, que significa angustia. En este mandamiento Jesús interpreta apropiadamente la ley que la gente había llegado a usar como base y justificación para su venganza personal. Claro, entonces como la ley decía diente por diente, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, entonces yo tengo derecho a la venganza personal. Esa es una interpretación incorrecta. Pero pastor, ya lo leímos al inicio. Usted empezó leyendo los 3 textos en la ley que dicen que Dios no es injusto, que Dios castiga justamente ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. ¿Cómo es eso, pastor? Este principio de justicia legal fue dado a las autoridades para determinar el castigo apropiado sobre los crímenes contra las personas. Pero las personas lo estaban usando para venganza personal. Hermanos, ¿de quién es la venganza? Y el Señor puede conferir ese poder como Él lo determine. Hay una instancia a la cual Dios le concedió ese poder y se llama la autoridad civil. ¿Quién tiene que hacer justicia? La autoridad civil. El mandamiento de la venganza, ojo por ojo, diente por diente, Jesús nos está enseñando que quien lo tiene que aplicar, ¿quién es? La autoridad civil. El gobernante lleva una espada, dice Pablo en Romanos 13. Su trabajo no es darle de comer a los pobres. El trabajo del gobierno no es darnos las cosas que nos hace falta. Pero lo que sí es trabajo del gobierno es impartir justicia. Las autoridades civiles han sido autorizadas por Dios para castigar al malo y para recompensar al justo. Por lo tanto, el mandamiento de la venganza no es ni para ti ni para mí como individuos. El mandamiento de la venganza es para la autoridad civil. ¿Entendemos la diferencia? Como entes, como individuos, Dios nos llama a ser canales de la bondad y el amor de Dios.
Pero tenemos que orar por una autoridad civil que verdaderamente haga su trabajo, impartir justicia. ¿Cómo debemos orar por el gobierno? Señor, oramos por el gobierno para que el gobierno tenga dinero suficiente para todos los planes sociales. No, no es bíblico. Pero sí debemos orar, Señor, oramos por nuestros gobernantes para que nuestros gobernantes tengan una espada en la mano que le dé miedo al transgresor, al criminal. Y que el justo y el bueno se sienta motivado a comportarse correctamente. Pero ¿qué pasa? Ahora ser bueno, ser justo, puede salir peor que ser criminal en nuestros sistemas fracasados de justicia. Los criminales ya no sienten temor, no sienten miedo. Después de poco tiempo salen libres. ¿Qué habla eso? Una autoridad civil que ha fracasado en su papel, en su gobierno. Por eso alabamos a Dios por lo que está pasando en El Salvador. El criminal ahora lo piensa 2 veces. Eso se llama llevar una espada que hace tener miedo al transgresor. Y solo es posible dependiendo de Dios. Hermanos, entonces nos podemos llegar a preguntar, ¿no? Si nosotros no resistimos las ofensas de los malhechores, ¿cómo van a ser castigados? Dios responde: amados, Romanos 12:19, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Dios es mejor vengador que nosotros, hermanos. Dios venga mejor de lo que nosotros podemos vengar. Y Dios va a usar sus instrumentos, Dios va a usar sus formas, sus caminos para vengar. Pero nosotros hagámonos a un lado y demos lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios obra a través de las autoridades civiles a quienes Él ha confiado la espada. Ejecutar justicia es su responsabilidad, mientras que la nuestra como su iglesia es demostrar el amor de Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro llamado? Demostrar el amor de Dios. Cada insulto, en el recuadro de al lado, por favor, leamos. Cada insulto es una oportunidad para mostrar el gran poder del amor de Cristo. ¿Alguien te insulta? Es la oportunidad para Cristo. No digas: yo pagaré mal por mal. No digas eso. Espera en Jehová y Él te salvará. Proverbios 20:22. Hay 4 tipos de maldad que no debemos resistir. O sea, que no debemos oponernos, que no debemos pelear. En este mandamiento se nos dan 4 casos. Vamos a ver esos 4 casos. Hay 4 tipos específicos de males o daños hechos contra nosotros que no debemos resistir, que no nos debemos poner a pelear, que no debemos ponernos a contraponernos. Cada uno indica una causa que nos provoca una herida y explica las razones por las cuales no debemos resistirnos. Primer caso: un golpe en el rostro. Es el primer caso. Si alguien viene y te golpea en la cara, se espera que si alguien nos golpea en la cara, por favor, hermanos, no sea porque hayamos hecho algo malo, ¿verdad? Porque si fue por algo malo, merecido lo teníamos. ¿Ok? Si se nos golpea en la cara, sea por mantenernos firmes en la justicia, como el profeta Micaías, por ejemplo, lo experimentó en Primera de Reyes 22. Se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Este hombre estaba airado
porque se levantó un hombre, Dios lo levanta y da una palabra que contradice la palabra que él había dado, este falso profeta, y entonces le lanzó un golpe a la cara. Un golpe en el rostro puede ser motivado por una falta de nuestra parte. Si somos irrespetuosos o impertinentes hacia otra persona, esa persona en un momento de impaciencia, un momento de turbulencia, podría producir la reacción en el otro de golpearnos en la cara, darnos una bofetada. El apóstol Pablo estaba allí en el Sanedrín y él no se había dado cuenta que estaba hablando contra el sumo sacerdote y recibió una bofetada el apóstol Pablo cuando se le hizo ver que era el sumo sacerdote. El apóstol Pablo fue golpeado en el rostro cuando fue traído delante del Sanedrín. Él dijo al Sanedrín: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, miren lo que Pablo le dice al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. ¿Cómo podemos nosotros dar la otra mejilla, mis hermanos? Durante su crucifixión, Jesús demostró la respuesta correcta para cada uno de estos 4 tipos de maldad. Es muy duro concebir que un hombre mortal podría golpear la cara del Dios eterno. Pero eso es lo que sucedió. Cristo dio la otra mejilla. Lucas 22, le vendaron los ojos y le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Nuevamente, hermanos, yo sé que muchos están aquí dentro suyo cuestionándose, preguntando: ¿dar la otra mejilla cuando alguien me golpea? Este mandamiento no es para la carne. Solo Cristo lo puede hacer. Mi carne quiere reaccionar, pero depende de cuánto yo esté todos los días viéndome crucificado. Depende de cuánto yo esté morando en la altura, profundidad, anchura y longitud de su amor, para que Cristo entonces, pudiendo Él llamar ángeles, huestes de ángeles para que lo defendieran, Él soportó una y otra vez los golpes de los que lo maltrataban. Si nuestra meta es conocer a Cristo, entonces debemos experimentar la participación de sus padecimientos. Jesús recibió golpes en su rostro y respondió en amor, a fin de mostrar a sus ofensores el poder del amor de Dios. No vas a mostrar a Dios respondiendo con otro golpe. Dios va a ser visto cuando Cristo soporta el segundo golpe. El amor continúa donde la obligación termina. Lo que hacemos porque es justo, porque es recto, no es amor, es justicia. Pero cuando tú vas más allá de lo que se te pide, legalmente o por una orden o por un mandato, cuando tú vas más allá, eso ya no es obligación, eso se llama amor. Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Qué tremendo es esto, hermanos. Primer caso, entonces, un golpe en el rostro. Vamos a ver el segundo caso que no deberíamos resistir, que no deberíamos oponernos, al cual deberíamos ceder. Una demanda legal. El ejemplo que Jesús dio en este segundo punto es el de un hombre siendo demandado ante la ley por uno que tiene un reclamo legal en contra de él. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Hubiera sido sabio para el que estaba siendo demandado que no se resistiera a lo que él pensaba que era un malvado ataque en su contra, sino más bien ponerse de acuerdo con su adversario rápidamente y tratar de arreglar el asunto fuera de la corte. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué tienen que ir a las cortes? No tienen que ir a las cortes. Pónganse de acuerdo con el adversario antes de ir a la corte. Porque si las cosas no salen bien en la corte, entonces tú vas a quedar mal. Jesús nos dice: cuanto antes, ponte de acuerdo, no vayan a los tribunales. Pablo le escribe a los corintios: hey, ¿por qué ventilan sus problemas en los tribunales? ¿Acaso no hay sabios entre ustedes que puedan sabiamente demostrar el amor de Dios? Si llegaba a la corte, una vez que hubieran perdido en los tribunales, Jesús mandó a sus seguidores a no solamente dar lo que el juez requiriera, en este caso la túnica, sino ir más allá y dar la capa también. Esto era un mandamiento muy significativo. Cuando Jesús les está diciendo den la capa era todo lo que tenía un hombre pobre para protegerse en la noche, y por lo tanto legalmente no se la podían quitar. Dios había establecido eso. Miren lo que dice Éxodo 22:25: si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él. Cuidado con la usura, el interés entre hermanos. Eso no es de Cristo. Porque si damos, no es para recibir algo a cambio. Qué tremendo. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. Dios había determinado en la ley que ninguno podía quedarse con el manto, con la capa de su prójimo. Ni siquiera: es que, pastor, es la garantía de que me vaya a pagar. No, porque era su única protección para la noche, para el frío de la noche. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a sus discípulos: si te quitan la túnica, no te pueden quitar la capa. Pero Cristo se expresa yendo más allá de lo que la justicia demanda. Porque recuerda, donde la obligación termina, recién empieza el amor. Tremendo, ¿no? Pastor, está difícil eso. Es que no es para usted. Es para el Cristo que nos habita en nosotros. Jesús fue llevado a juicio por una multitud furiosa y rebelde. El juez dictó sentencia contra él y voluntariamente sufrió no solamente la humillación de perder su ropa, él fue desnudado, lo despojaron de su ropa. Aún en el juicio fueron injustos con Jesús, pero él no solo entregó su ropa, entregó su vida. ¿Y cómo fue que él venció? Así fue que él venció, por medio del amor. ¿Qué pasa si Jesús no hubiera ido a la cruz? Ni tú ni yo estaríamos aquí hoy. Tercer caso en este mandamiento, mis hermanos. Yo oro que usted esté viendo a Cristo. Cristo es el que lo hace. Una regulación civil. Igualmente repugnante para los oídos, para los oidores de este mandamiento, fue la ilustración que Jesús dio de ir la segunda milla. La nación estaba bajo el dominio romano y en todas partes había soldados del ejército romano. Esos soldados cargaban pesadas mochilas mientras iban de un lugar a otro. La mochila romana cargaba el armamento romano y el armamento romano era pesado. Los romanos pasaron en Israel una ley que permitía a cualquier soldado romano exigirle a cualquier muchacho hebreo llevar su pesada mochila por una milla en cualquier dirección que ellos fueran. ¿Se imagina esto? Encima de que estamos siendo oprimidos,
por un imperio extranjero. Estamos siendo esclavizados y ahora pasan una ley de que cualquier soldado puede pedirle a cualquier joven que le lleve su mochila pesada por 1 milla. El muchacho hebreo tenía que dejar lo que estuviera haciendo y obedecer esta orden, o caso contrario sería sujeto a castigo. El pueblo judío, por supuesto, pensaba que esta ley era malvada, y en vez de decirles que solo obedecieran con una sonrisa, o sea, ¿qué nos esperamos que Jesús nos diga? Bueno, obedezcan gozosamente. Jesús va más allá y dice: cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. En otras palabras, no hagas simplemente lo que la ley demanda. Anda más allá de lo que la ley dice. La 1 milla era cumplir una obligación, pero en la 2 milla era invertir algo de valor en la vida de aquel soldado romano. A Jesús se le pidió, mis hermanos, que caminara desde la ciudad hasta el Gólgota, no con la pesada mochila romana, sino con una cruz mucho más pesada que lo hizo tambalearse por el peso. Esa caminata final fue voluntaria por parte de Jesús, porque Él sabía que a través de ella Él iba a ganar la redención de aquellos que creerían en Él. Qué verdadera demostración de amor genuino. No hagas lo justo, siempre anda mucho más allá. No, yo hago lo que me pidieron. ¿Sabes cómo te llama la Biblia cuando tú haces simplemente lo que te dijeron que hagas? Siervo inútil. ¿Por qué es siervo inútil? Porque hiciste lo que debías hacer, punto. Porque la 1 milla es nuestra obligación como ciudadanos. ¿Ok? Todo ciudadano debe hacer lo que está en la ley. Pero la 2 milla es lo que demuestra que somos discípulos de Cristo. Todos tienen que cumplir la 1 milla, pero solo Cristo se manifiesta en la 2 milla. Cuarto caso, mis hermanos, un prójimo necesitado. Para reforzar el concepto en este mandamiento, o sea, 4 casos. Yo espero que para este momento nosotros estemos conscientes que solo Cristo lo puede hacer, pero no solo eso, que amemos la imagen de Cristo, porque esa es la imagen que revela el amor de Dios, hermanos. Un prójimo necesitado. Para reforzar el concepto en este mandamiento de que un seguidor no solamente ha de cumplir a regañadientes lo que se espera de él, sino ir más allá de ello y voluntariamente invertir en la vida de otros, Jesús agrega una 4ª situación, como para que, Señor, ya no es suficiente lo que has dicho. Y Jesús agrega y dice: al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Qué es amor, mis hermanos? Amor no es un concepto. Amor no es decir cosas bonitas. Amor no es un 14 de febrero. Amor no es cualquier cosa que no tenga sacrificio e inversión. Amor es invertir sacrificialmente en otros. Y esa es la señal de los verdaderos discípulos de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, por el amor. A través de todo su ministerio, personas necesitadas le pedían a Jesús cosas que solo Él podía darles. Él cumplió sus peticiones y luego continuó sacrificando su vida entera por ellos. Jesús ilustró la importancia de ir más allá de lo que es requerido en el área de pagar impuestos. Hermanos, Jesús tenía que pagar impuestos. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra, de Jehová es todo lo que hay en ella.
¿cómo se nos ocurre cobrarle impuestos al dueño de las cosas? Sin embargo, un cobrador de impuestos le pregunta a Pedro si Jesús pagaba los impuestos. Pedro le dice sí. Pero Pedro se puso muy triste. ¿Cómo es posible? Entonces Pedro llega a la casa y Jesús le explica a Pedro que él no estaba obligado a pagarlos porque era el rey de toda la tierra. Pero con el fin de no ofender a los oficiales, manda a Pedro a conseguir el dinero y a pagar el impuesto. ¿Qué está haciendo Jesús? Yendo más allá. Le estaban demandando y Jesús, ¿qué hace? Ok, Padre, si tú me has mandado a esto, tú vas a proveer. Señor, si tú me mandas a este mandamiento, significa que el poder para el cumplimiento de esto, la provisión para esto no viene de mí, viene de ti, Señor. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro cuando Pedro estaba triste. Señor, ¿cómo nos vienen a cobrar impuestos? Y a ti, Señor. Cuando llegaron a Capernaum, leamos este pasaje, Mateo 17. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas, 2 denarios, 2 días de salario. Un denario era el salario de un día. Dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Pedro le dice, sí. Y cuando él llegó a la casa, Jesús se le anticipó. Me encanta esto de Jesús. Él conoce de antemano el corazón. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos de impuestos, ¿no? Sin embargo, para que no los escandalicemos, para que no los ofendamos, Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca hallarás un estáter. El estáter equivale a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Tenía que Jesús pagar impuestos? El dueño del universo tenía que pagar impuestos, pero lo hizo. En la primera milla, tú eres el siervo. Me encanta esto. En la primera milla tú eres el siervo, pero en la segunda milla tú te vuelves el maestro. Porque en la segunda milla el soldado romano se pregunta, ¿y por qué lo haces? Y sus oídos están listos para escuchar el evangelio. Nuestro maestro nos enseñó por amor a caminar la segunda milla. En la primera fuiste siervo. Si te quedas en la primera serás un siervo. Pero por querer ser siervo en la segunda, te vuelves maestro. Muestra del amor. La cualidad de carácter que estaremos viendo la próxima semana es la deferencia versus descortesía. ¿Qué es deferencia? No diferencia, ¿sí? Deferencia. Deferencia es poner la comodidad de otros antes que nuestras propias preferencias. ¿Sí? Pongo mi comodidad a un lado para preferir al otro. Deferencia es cambiar mis derechos por el gozo permanente del crecimiento espiritual de otros. Deferencia es dirigir el camino al mostrar a otros el verdadero significado de negarte a ti mismo. Romanos 12:10, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. ¿Usted es afectuoso? ¿Sí está dejando fluir a Cristo en afecto para otros? ¿Cómo son sus abrazos? ¿Cómo es su cariño? ¿Cómo es su gesto de amabilidad? ¿Es amable con las personas o es indiferente o es insensible? ¿Hay sonrisa en sus labios? ¿La gente lo conoce por afectuoso, cariñoso? Sean afectuosos unos a otros con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. Allí está la deferencia. ¿Por qué Jesús pide ir la segunda milla?
El objetivo de este mandamiento es Dios en nosotros, desarrollando y demostrando amor genuino por todos los que conocemos, especialmente aquellos que sienten que han sido ofendidos por nosotros. Dios nos diseñó para desarrollar afecto y valor por aquello que posea nuestros recursos financieros. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si tú inviertes tu tesoro, si tú bendices con tu tesoro a tu enemigo, tu corazón se volverá en amor hacia tu enemigo. Tu corazón sentirá afecto por ese enemigo. Porque Dios diseñó que donde tú inviertes, allí está tu corazón. Tú inviertes en la bolsa, todos los días vas a estar queriendo revisar la bolsa, porque allí invertiste. Tú la pusiste en el banco y todos los días vas a estar revisando a ver qué te da el banco. Si tú lo inviertes en el enemigo, tu corazón se interesa por el enemigo. Si la persona que perdió el juicio simplemente dio lo que se le requería, no habría base para el amor espontáneo. Sin embargo, si dio más de lo que era requerido, especialmente en algo que era apreciado e importante para él, entonces se estaría invirtiendo en la vida de la otra persona y desarrollando amor genuino. El mismo resultado se manifestaría al ir la segunda milla por un despreciado soldado romano. La inversión voluntaria en la vida de este soldado produciría un espíritu de amor que sobrepasaría la inconveniencia de caminar la segunda milla. Hermanos, las demandas de otros hacia nosotros frecuentemente son su manera de comprobar si realmente somos lo que decimos ser. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? Está jalando la cuerda. Está viendo hasta dónde llegamos para ver si es que realmente somos lo que decimos ser. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, Romanos 12, estén en paz con todos los hombres. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el diseño de Dios? Estar en paz con todos los hombres. Ser requerido para caminar la primera milla nos da la oportunidad de corregir malas actitudes y decidir obedecer a Dios en la segunda milla. Proverbios 3:27 dice: no niegues el bien a quien se le debe. Cuando esté en tu mano el hacerlo, no digas a tu prójimo, ve y vuelve, mañana te lo daré. Cuando lo tienes contigo, no trames el mal contra tu prójimo mientras habites seguro a tu lado. No le niegues. Ser un siervo útil, ese es el propósito de este mandamiento. Jesús usó el mismo principio de amor genuino para identificar los requerimientos para ser un siervo fiel. Él dijo: ¿quién de vosotros tiene un siervo arando, pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? No, está haciendo su trabajo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos. Hiciste la orden, cumpliste lo que se te pidió. ¿Qué eres? Dígalo con confianza, con la identidad de Cristo. Somos siervos inútiles. Si hice lo que se me pidió, siervo inútil. Ya. Porque solo hemos hecho lo que debíamos haber hecho. Cumpliste una orden. ¿Qué hiciste de más? No hiciste nada raro. Obedecí. Es lo normal obedecer. Yo cumplí la ley. Es lo normal cumplir la ley. ¿Qué es un siervo inútil? Hacer solo lo que se espera de nosotros. Es solamente cuando un siervo hace más de lo que se le pide hacer con un espíritu voluntario que él llega a ser un siervo útil. Entonces, los papás tienen que enseñar esto a los hijos. ¿Sí? Si tú haces solo lo requerido, eres un siervo inútil. Pero si tú vas más allá de lo que se te pidió, tú realmente te estás convirtiendo en un siervo provechoso, un siervo útil.
Un siervo útil es aquel que hace más para expresar amor genuino. Si hacemos lo que se nos pide, simplemente hemos sido correctos, rectos, justos. Pero si hacemos más de lo que se nos pidió, estamos demostrando amor genuino. Jesús aprendió obediencia a través de las cosas que Él sufrió. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Jesús tenía que someterse a sus padres siendo Dios? No. ¿Sabían que Jesús en el templo podía Él haber hecho quedarse con los maestros de la ley en el templo? Él era Dios. Pero Él no se limitó a hacer lo que era recto y correcto solamente, sino que fue más allá para demostrar amor genuino. Aprendió la obediencia y fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para nosotros. 2 cánticos allí, puede leerlos por favor usted en su casa. Estos 2 himnos que están allí. ¿Por qué Dios envió a Israel a Egipto? Esa es la pregunta de estudio, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios lo permite? Con este entendimiento que hemos recibido. ¿Por qué Dios permitió que Israel fuera a Egipto cuando tenía promesa de heredar? Porque solamente cuando Dios se expresa a través de los padecimientos, bendiciendo y amando a Dios en medio de la dificultad, es que somos entrenados para la herencia. Después que Dios prometiera a Abraham, Isaac y Jacob que ellos serían una gran nación y que reyes se inclinarían entre sus descendientes, Dios usó una hambruna para hacer descender a Israel a Egipto, donde permanecieron 400 años en esclavitud bajo Faraón. ¿Qué fue esto? Entrenamiento de hijo en el crecimiento y desarrollo de la nación de Israel. Cuando Dios los liberó de las cadenas de Egipto, Él continuamente les recordaba las lecciones que les enseñó mientras estuvieron en Egipto. Hay un sorprendente paralelismo entre las experiencias de Israel en Egipto y los eventos en la vida de Cristo. Ambas secuencias revelan el entrenamiento que Dios lleva a cabo para preparar a su pueblo con el fin de que su pueblo se exprese con respuestas de segunda milla. Los paralelos se identifican en el siguiente cuadro. Jesús nació en la tierra prometida. Israel comenzó en la tierra prometida. Jesús huyó a Egipto para sobrevivir. Israel fue a Egipto también para sobrevivir. Aprendió obediencia a la autoridad. A la edad de 12 años Jesús deseaba estar en los negocios de su padre en el templo. Sus padres se opusieron, así que Él voluntariamente continuó bajo la autoridad de ellos hasta el inicio de su ministerio. De igual manera, Jehová dijo a Israel: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Israel tuvo que aprender a vivir bajo autoridad. Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él y le llenó para servir. Israel fue bautizado a través del mar y una nube bajó sobre ellos para guiarlos, símbolo del agua y el Espíritu. Jesús fue probado en el desierto por 40 días. Israel fue probado en el desierto por 40 años. Jesús recibió en la tierra prometida poder para conquistar el mal. Y fue Israel que recibió en la tierra prometida poder de Dios para conquistar el mal. ¿Qué es la segunda milla, mis hermanos? Es la oportunidad para la demostración del amor genuino, sujetándonos a los procesos de Dios, sujetándonos a la voluntad de Dios. Que aún esos enemigos, aún esos egipcios, tienen un propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Lo reconoces? Dios tiene un propósito a través de esos enemigos. Dios tiene un propósito a través de esas autoridades. Dios tiene un propósito, ¿para qué? Para llevarte a heredar bendición. Tenemos que ser
recibir el entrenamiento. Hermanos, así que aprovechemos las circunstancias adversas como oportunidades para hacer morir al viejo expresador y permitir al nuevo expresador. Todas las pruebas y dificultades durante Egipto y el desierto en verdad eran una escuela para desarrollar el poder para vencer la maldad en la tierra prometida. Ya sabemos que la tierra prometida es la demostración de la sustancia de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, por favor, no limitemos la tierra prometida al cielo. La tierra prometida es lo eterno hoy manifestado en nuestras vidas. Nuestra tierra prometida es aquí en la tierra, no es irnos al cielo. La fe de tantos creyentes ciertamente no está trabajando. Aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador han verdaderamente recibido los gloriosos resultados automáticos de eterna salvación. Sin embargo, la razón primaria de por qué Dios nos dejó en la tierra después de salvarnos es que nuestra fe tenga éxito. Fuimos destinados para ser profundamente efectivos. En muchísimos lugares la iglesia simplemente está pretendiendo estar vestida de poder y autoridad. Y no debemos ni podemos culpar al diablo. Tal como los hijos de Israel que pasaron 40 años divagando en el desierto, teniendo a la tierra prometida allí justamente al costado, así sucede hoy. Tenemos eternidad a la mano, sin embargo estamos muriéndonos en el desierto. Dios insiste que vivamos según eternidad para hoy. Ciertamente nuestra tierra prometida y reposo sabático culminan en el cielo. Pero les quiero afirmar que nuestra tierra prometida, aquí en la tierra, sí es real. Nuestra tierra prometida no es irnos al cielo, sino llenar nuestra alma de Jesús. Nuestra tierra prometida es definir nuestra alma según la identidad de Jesús. Nuestra tierra prometida es la plenitud de la realidad de Jesús. Nuestra tierra prometida es su persona. Todo lo que es Cristo, su belleza, su hermosura, su majestad, su gloria, su verdad y toda su plenitud. Esa es nuestra meta aquí en la tierra. Eternidad para hoy es hacer que nuestra alma encuentre su identidad, suficiencia y delicia solo en Jesús. Nuestra tierra prometida es el lugar donde las realidades de Cristo se vuelven nuestras realidades vivientes y tangibles, en lugar de meras realidades teológicas. En lugar de pelear, en lugar de resolver problemas y circunstancias, debemos aprovecharlos para no resistir al mal y así crecer y expresar el amor genuino. Entendemos, oh Dios eterno, que solo tú puedes producirlo. Gracias por mostrarnos tu belleza y la hermosura de Cristo que se expresa en recibir el segundo golpe, que se expresa en ir más allá de lo que la ley demanda. Señor, en cumplir más allá que una mera obligación. Y en creer que tú tienes todo lo que nos has pedido, todos los recursos para cumplir lo que tú nos has pedido, Señor. En ti está el poder, Dios. Hacemos esta oración con conciencia de aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Nosotros absolutamente nos hacemos a un lado. Es en la segunda milla donde el amor recién se expresa, Señor. Tú caminaste mucho más allá de lo que debías. Y hoy tenemos la vida, Señor. Señor, solo tú puedes revelar esto al corazón. Solo tú puedes hacer que esto deje de ser un mero mandamiento y revélanos la naturaleza. Revélanos la naturaleza, Cristo. No estuviéramos aquí
Señor, no tuviéramos eternidad en nuestros corazones hoy, si no fuera por Cristo que caminó la segunda milla. Aquí estamos, Señor. Que siendo igual a Dios se despojó. Te miramos a ti, Señor. Y considera aquel que semejante al hombre descendió. Así es, Señor Jesús. Y considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Y considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Y con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Es mirándote a ti, Señor. No es posible en nuestro obrar, Señor. Es mirando tu hermosura, Señor. La hermosura de tu amor. Y considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Y considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Nos enamoramos de esa realidad, Señor, de aquel que menospreció la vergüenza y el dolor. Y considera aquel que el peso del pecado soportó. Tú llevaste un peso tan grande por nosotros, el peso de nuestro pecado. Y considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Y con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. En Él ponemos nuestra mirada. Vivir es mirarte a ti, Señor. Te pido, Padre, fortalece la visión de tu pueblo. Fortalécenos en el mirarte a ti. Señor, aquí no estamos motivándonos al esfuerzo propio, Señor. Lo que estamos haciendo es considerar a Cristo. Es mirar a Cristo, quien ya lo hizo, quien ya dio más que la capa, aquel que, llevado a juicio, fue más allá amando a sus enemigos, aquel que caminó la extra milla. Cargaste el peso de nuestro pecado. No cargaste una simple mochila con armas. Cargaste lo más pesado que alguien pueda cargar, Señor. El peso del pecado.
¿Quiénes somos nosotros para evitar la incomodidad de amar a nuestros enemigos? ¿Quiénes somos, Señor, nosotros para evitar la incomodidad de no ir la extramilla, Señor? De negarnos cuando se nos pide ayuda, Señor. Señor, aquí estamos, Padre. Sea el obrar de Cristo, Señor. Eres el único que lo puedes hacer. Ciertamente nuestra carne dice como aquellos discípulos que se resintieron contra la palabra que les dijiste y te abandonaron desde ese momento. Ellos dijeron: dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Sí, Señor, es dura para la carne. La carne no resiste esta palabra. La carne no aguanta esta palabra. La carne no soporta, quiere taparse los oídos. La carne pide: no me digas esto. Pero a ese hombre le decimos: estás crucificado. Háblale a ese viejo hombre, esa vieja mujer que se quiere expresar. Diles: tu lugar es la cruz. Tu lugar es la cruz. Tú no gobiernas más. Tú no dominas más. Hoy reconozco que vivo para Cristo. Cristo vive tú. Manifiéstate tú. El viejo expresador está en la cruz. Y hemos abrazado a Cristo. Estamos enamorados de Cristo. Tomamos la cruz de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Al participar de este pan, comemos al Cristo que se expresa en ir más allá de lo que la obligación demanda. Al comer este pan, comemos al Cristo que se expresa en amor genuino por los que no se lo merecen. Porque solo entonces se ve la marca de que somos de Cristo. Sí, Señor, no es popular este mensaje. No apela a las emociones, Señor. Pero, Señor, es lo único que nos hace herederos de tu bendición manifiesta en la tierra. Padre, aquí estamos, poniéndonos de acuerdo contigo. Dejar la capa, poner la otra mejilla, caminar la segunda milla. Y, Señor, ayudar a aquel que nos pide, Señor. Gracias, Padre. Comemos a Cristo que se expresa así. Comamos a Cristo. Ese entendimiento, esa realidad, esa vida en Cristo Jesús. Participemos, amada iglesia. Gracias, Cristo. Esta sangre significa que porque nosotros no podíamos, el Hijo de Dios tuvo que descender y derramar su sangre para darnos el beneficio de su poder. Señor, es tu pacto, tú lo hiciste, tú lo sellaste, y ahora solo digo: no yo, sino tu poder en mí. No yo, sino tu poder en mí. Decláralo. No yo, sino tu poder en mí. Hazlo tú, Señor. Rendidos. Como iglesia te decimos, Señor, no es el poder nuestro, es tu poder en nosotros, Jesús. Y la sangre lo selló. Y te damos gracias por esa sangre. Gracias por tu sangre. Gracias, 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 Jesús, en Cristo y para tu bendita gloria. Participemos. Amén. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este segundo mandamiento. Tomamos nuestros asientos. Amados del Señor. La tarea nuestra está en la página 11, 12 y 13. ¿Ok? Nuestra tarea, páginas 11, 12 y 13.